Hola amigos y amigas, una vez más, después de algún tiempo, volvemos con un nuevo episodio de este podcast de Imagen Bautista, donde estamos hablando sobre libros, teología y otros muebles en la Casa de la Fe. Y el día de hoy, nuevamente, tenemos un invitado especial al cual vamos a estar presentando y saludando pronto. Pero antes voy a darle la palabra a mis compañeros de siempre, a que puedan saludar y contarnos cómo están después de todo este tiempo que no hemos subido episodios. Así que, Daniel, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos bajo la lluvia, esperando que pase todo este temporal aquí para la región. Pero bien, agradecido al Señor, con ganas de escuchar a nuestro invitado que nos va a compartir aquí este nuevo libro. Y también, bueno, decirle a nuestros suscriptores que pueden enviarnos, como siempre, audios para saludarnos, recomendarnos algunas ideas para compartir luego en los otros podcasts. Pero bien, agradecido al Señor. Excelente, muy bien. ¿Y tú, Carlos, cómo estás? Bien, gracias al Señor, también agradecido porque ha llovido, Sí. Lo necesitábamos, así que lo pedimos y el que pide recibe, decía. Por ahí, así que está bien, sí, necesitamos, acá sobre todo en la quinta región. Y agradecidos también por los hermanos que nos han contactado, los que nos han mandado mensajes, los que nos han dado también sugerencias, todo bien recibido. Así que, y contentos de una vez más y tener un gran invitado entre nosotros también. Así es. Bien, pues, entonces lo pasamos a presentar ahora. En esta ocasión nos acompaña el pastor de la Iglesia 1, perdón. Sí. No es la primera. No es lo mismo. Casi. No, es la Iglesia lo 1. mismo, es la 12ª. La 12ª de eso. Y profesor de seminario, bueno, entre otras cosas también para que él se pueda presentar, nuestro hermano, pastor y amigo Jonathan Muñoz, que nos viene a hablar de un libro muy muy interesante y que yo sé que es un tema que le apasiona y que es bueno poder tener la oportunidad de presentárselo también a quienes nos escuchan. Así que, Jonathan, para que puedas saludar. Muy buenas noches o tardes o a la hora que se esté conectando para escucharlo. Así es. Y sí, bueno, efectivamente soy pastor presbiteriano, pastor de la 12ª Iglesia Presbiteriana de Santiago, que se llama Iglesia 1 con letra, no con número. Es uno como concepto. Un corazón en el Padre, un pueblo en Cristo, una misión en el Espíritu. Ese es nuestro lema y nuestro moto, como dirían los gringos, y por eso nuestro nombre es Iglesia 1. Así que eso. Excelente. Bien, pues. Ahora sí, no se me va a olvidar. No voy a confundirme. Bien, cuéntanos entonces, primero, quién es el autor del libro del cual vamos a hablar y luego su título. Súper. Hoy les quiero comentar, o les traje aquí este libro de Albert Wolters. Albert Wolters, con una parte final, un muy contundente artículo, o capítulo final, que incluso está bajo el título de Postdata, que es escrito por Michael Gohin, ¿ya? Pero el libro originalmente escrito por Albert Wolters se llama La creación recuperada, editorial Poema, y existía una versión más antigua, por eso es Poema con la Dort Press. Este sí lo pueden encontrar en la CLC. Por supuesto. Amunátegui 57 en Santiago, pero en Valparaíso Muy nunca bien. me acuerdo cuál es el Pasa Donoso, cambiando. ¿no? Independencia con Francia. Independencia con Francia. Francia, eso. Sí. Ya, ok. No Salvador Donoso, nada que ver. No, Salvador Donoso, casi 20 años atrás. Ya, es que Ya era no, el tiempo ya cuando no. yo estudié en Valparaíso, porque yo estudié en Valparaíso. Mire, Vino Así hace que- 20 años. buena. Sí, exactamente, en la media, de hecho. Así que ¿En qué liceo? Ah, mira. no estudié en el colegio David Trumbull. Ah, chumbo. Así Ah, que mira. no sé, yo fui bautizado al 8º día. Después me Déjale. criaron en el colegio presbiteriano. Pura cepa. Así que yo me De siento pura honrado que ustedes me ceba. acepten aquí en medio de esta asamblea de creyentes. De bautizados Así son. creyentes. ¿Ah? Así somos los reformados, Jonathan.
Católico. Muy bien, así es. Catolicidad. Somos una sola familia, es verdad, una sola familia. Amén. Bueno, así que este es el libro que traigo. ¿Nos puedes contar un poco del autor, de Walters y de Michael Goggin? Así como para Sí, que sí, mira. los que no conocen o no lo han escuchado. Siendo muy honesto con ustedes, yo no tengo un conocimiento muy profundo de Walters como autor, ¿ya? Ya. Sí, Perfecto. este libro es una joya. Es una joya que me hace pensar que Walters es un tremendo pensador que maneja muy bien el tema, porque yo no veo otra explicación para que él presente de una manera tan sencilla y clara asuntos que revisten una complejidad y una profundidad tan grande. Generalmente así tú te das cuenta cuando alguien maneja un tema, es cuando es capaz de explicarlo de forma clara y simple. Sí. Cuando alguien es enredado y lleno de tecnicismo y pedanterías, tú dices, es probable que este tipo no maneje muy bien el tema, ¿no? No quiero generalizar, pero sí, en general es así. La mayoría de las veces, si no siempre, la mayoría de las veces es así. Walters, en cambio, es alguien que tiene, sin duda alguna, una capacidad extraordinaria para abordar los temas que aborda en este libro. Ya de Goggin puedo hablar mucho más. Goggin es profesor de nuestro seminario, del seminario presbiteriano. Él es profesor, él es parte del equipo docente, residente, digamos, aunque no viva en el seminario, no es residente literal, pero académicamente. Es parte de nuestra casa de estudios ya desde hace aproximadamente un año que él aceptó esta posición, y él es profesor en el área de misiología y de exégesis. Michael Goggin es canadiense. Además de su formación en Westminster, en el seminario Westminster y en el Calvin, él también tuvo un doctorado en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Goggin tiene un aspecto muy interesante porque él se ha movido mucho más, aunque ha sido profesor de seminario, pero se ha movido mucho más en el ambiente académico universitario, ¿ya? Que ocurre, por lo menos en el caso de Norteamérica y en general la mayoría de las partes, que el ambiente académico de seminarios es uno, muy respetado sin duda y que tiene su nicho y todo, pero el ambiente académico de universidad es otro, ¿sí? Incluso los sistemas de acreditación son distintos en el caso de Norteamérica. Y Goggin siempre se ha manejado más en el ámbito de la docencia y de la academia universitaria, aunque también hace clase en seminario. Así que eso con respecto a ambos autores. Sí, recuerdo el año pasado haber estado en una conferencia con Goggin y es fascinante cómo aplica esto de la como visión reformacional a la misión. Sí. Es impresionante, así que ahí Bueno. muy recomendado también los otros libros que tiene. Así es. Tengo una consulta. Uh-huh. No sé si me adelantaré mucho al libro, a la propuesta. ¿Podrías explicar qué es reformacional? Sí, Para no confundir a lo mejor con reformado, quizás. muy bien, sí, claro que sí. Bueno, justamente ese es el punto aquí. El subtítulo del libro es Bases bíblicas para una cosmovisión reformacional. Y esa es justamente precisamente la idea del libro, así que tiene todo que ver tu pregunta. Y claro, efectivamente todo este tema de la cosmovisión se ha hablado mucho, ¿no? Hoy día es incluso un nombre y un estandarte y una especie de bandera que muchos están tomando y que están hablando para proponer agendas incluso que no son tan bíblicas, como agendas más bien caracterizadas por el conservadurismo, que tienen muchos elementos cristianos el conservadurismo, yo no lo niego, pero no es una cosmovisión propiamente cristiana, el conservadurismo no es cristiano en sí. Y así otro tipo de agendas, ¿no? Entonces, cosmovisión o la idea de lo reformacional, yo diría que incluso todo el auge del hablar sobre cosmovisión proviene desde lo reformacional. Reformacional se refiere o nos referimos específicamente a una escuela dentro del calvinismo reformado que tiene un surgimiento importante, y el contexto en el cual, por así decirlo, surge es en el contexto holandés, entre el siglo XIX e inicios del XX. Y principalmente con tres figuras importantes. Una que se llama Groen van Prinsterer, en el contexto de la política holandesa, que es el primero que empieza a cuestionar el tema y se empieza a preguntar qué es lo que pasa con los ideales de la Revolución Francesa.
que son los ideales que guían gran parte de la política y de la visión educacional y de la visión total sobre el ser humano. O sea, él se da cuenta que la Revolución Francesa y los ideales de la Revolución Francesa no son simplemente una agenda política, sino que son una verdadera religión. Y Groen van Prinstead era el primero en denunciar esto y en decirlo. En decir que aquí hay una religión que quiere poner en el lugar de Dios a la razón, que quiere poner en el lugar de Dios al hombre, y que lo que pretende, por lo tanto, es exaltar a la figura de la humanidad en el lugar de Dios. Por lo tanto, esta religión está tomando cuenta y quiere ser la única que tiene hegemonía en el ámbito público, a través del famoso laicismo, ¿cierto? Entonces, Groen van Prinstead primero en denunciar esto, y Groen van Prinstead entonces cuestiona estos temas. Pero es Kuyper el que principalmente, el segundo nombre, quien va a darle forma a esto más claro. Se llamaba Abraham Kuyper, famoso, ¿cierto? Se escribe Kuyper, con K e Y, y Abraham Kuyper, o Kuyper, es quien de alguna manera aterriza esto a una propuesta más formal, y le da también un carácter más teórico. Y reformacional tiene que ver principalmente con la idea de que Dios no solamente nos invita a una reconciliación individual y personal con Él mediante el Evangelio, sino que mediante el Evangelio también lo que hace es que nos reconcilia en nuestras relaciones unos con otros y en nuestra relación con la creación, que son los famosos mandatos de la creación en Génesis. Y si es así, entonces efectivamente nosotros somos llamados no solamente a buscar una consagración de nuestra vida personal e individual y de nuestra espiritualidad, sino que somos llamados y llevados a una consagración de nuestra vida como ciudadanos, de nuestras relaciones comunitarias, de nuestras relaciones de autoridad y poder dentro de una sociedad y de una comunidad que siempre existen, las cuales deben ser redimidas y vividas de una manera que no sea ni opresiva, pero tampoco anárquica, en fin. Somos llevados a la redención y a buscar lo que se llama una transformación y redención de todos los aspectos de la vida humana, incluyendo las artes, la ciencia. Y Kuyper fue tan coherente con esta visión que él hizo dos cosas como ejemplo, no son las únicas dos cosas que hizo. Él, de partida, que le escribió cerca de 200 libros, solo para que nadie se hagan una idea. Y varios de esos títulos... Claro, una cosa poca. Y varios de los títulos de Kuyper fueron de 2-3 tomos, digamos. O sea, una cosa impresionante. Pero además, Kuyper fundó una universidad y fundó un partido político. Ahora ustedes dirán, claro, una universidad, así como la Universidad del Mar. No. Él fundó ni más ni menos que la Universidad Libre de Ámsterdam, ¿cierto? Una máquina que hoy es la mayor universidad de Holanda. En Holanda, por ley, no están permitidos los rankings universitarios, ¿ya? La ley del Ministerio de Educación prohíbe rankings universitarios en Holanda. Pero entonces no se sabe cuál es la primera universidad o la más... Eso no existe en Holanda. Pero un hecho objetivo es la universidad con más estudiantes. Hoy es la mayor universidad de Holanda, la Libre de Ámsterdam. ¿Sí? Oye, Jonathan, una consulta. ¿Y perdón, dentro de esa escuela reformacional está también Dooyeweerd? Bueno, y él es el tercer nombre. Hermann Dooyeweerd. Hermann Dooyeweerd es el tercer nombre, que es el seguidor de Kuyper, y es ya... Dooyeweerd lo lleva a otro nivel. Dooyeweerd hace toda esta propuesta reformacional, la trata de transformar en una filosofía completa acerca de la realidad, del conocimiento y de la ética, que son los tres grandes áreas de la filosofía, ¿no? La metafísica, la epistemología y la ética. Y Dooyeweerd lo transforma esto en una propuesta filosófica total, ¿ya? Hoy debo decir, no es que quiera hacer proselitismo con ustedes, pero que existe una cantidad no menor de importantes pensadores, no solo en aspectos teológicos, sino en filosofía, ciencias políticas, historia del arte, teoría del arte, que son reformacionales, y no pocos de ellos bautistas, ¿ya? Solo para dar un ejemplo, para lejos, el mayor especialista en Dooyeweerd y en pensamiento reformacional a nivel Sudamérica, o sea, incluyendo Brasil, es un brasileño que se llama Guilherme Carvalho, que es un pastor bautista, como Daniel. Más gordito, sí. Más gordito. Sí, al Guilherme lo escuchamos, sí. Hay unas charlas que él tiene en escuela Charles Spurgeon, que dio sobre Francis Schaeffer y
Y Sobre sí, Doyever también. sí, y sobre lo reformacional, muy, muy buena Sí. la exposición. Él ha hecho un diálogo muy interesante con Schaeffer porque es evidente que Schaeffer tiene una influencia del pensamiento reformacional y por una vía muy directa, que se llama Hans Ruckmacher, autor del libro El arte no necesita justificación, ¿sí? Que probablemente Pedazo de lo libro. conocen. Sí, es un librito muy corto, pero tremendo. Sí, cortito. Sí. Sí. Y Hans Ruckmacher era discípulo de Doyever, era profesor de Historia del Arte en la Universidad Libre de Ámsterdam, o sea, era reformacional total, y era el invitado de piedra todos los años en el Labrie de Suiza con Schaeffer. Fue, por así decirlo, el gran director intelectual de Schaeffer en muchos aspectos, especialmente en todo lo que Schaeffer trabajó sobre el tema del arte. Entonces, cuando hablamos de pensamiento reformacional, no estamos hablando de una escuela teológica. Estamos hablando de cómo la teología reformada aterriza en las otras disciplinas. ¿Me siguen? Sí. Para que los que nos escuchan se hagan más o menos una idea, yo incluso he leído unos papers súper buenos sobre tecnología, sobre inteligencia artificial, por ejemplo. Tremendo. Oh, pero espectaculares. Muy, hay muy gente buenos. hoy haciendo reflexión sobre la moda. Hay un tremendo artículo de un autor al respecto de el papel de la moda, una visión reformacional con respecto al tema de la moda, la gran industria de la moda, con una crítica, por un lado, a este capitalismo globalizado despiadado, ¿cierto? Por un lado, pero por otro lado también con una visión muy positiva con respecto a lo que se refiere a por qué el ser humano necesita la moda. ¿Por qué forma parte del ser humano la imitación, el sentirse parte de la comunidad, el vestir, la estética? Entonces no hay que tener cuidado, no es una crítica así burda, es una crítica muy bien elaborada que trata de rescatar lo bueno del mundo de la moda. Por ejemplo, por dar un ejemplo, o sea, hoy día hay muchas reflexiones, inteligencia artificial, tecnología, como bien dices tú, y bueno, en fin, o sea, creo que hay muy importantes pensadores en el área reformacional. Y lo que hace este libro es introducir al pensamiento reformacional como un todo, a la cosmovisión reformacional, ¿ya? Y por eso que elabora los aspectos principales del pensamiento de Doyever, que es un filósofo bastante complejo, pero que lo baja a una propuesta que puede ser digerida, leída, reflexionada por cualquier cristiano que tenga una formación mínima en historia del pensamiento y que tenga un interés en cómo mi cristianismo se vive en la esfera pública, cómo mi cristianismo se vive en la academia, cómo mi cristianismo lo llevo al mundo de la ciencia, si yo soy un estudiante de física, de neurociencia, de biología, de ciencias políticas, de ciencias sociales, de sociología. A muchos entran a la universidad y les produce un cortocircuito. Si ustedes me preguntan a mí, yo haría de esto una lectura obligatoria para cada joven que va a entrar a la universidad. Una entre varias, ¿eh? Pero esta sería una de la lectura obligatoria. Una de las que sí o sí está, claro. Sí, tiene que estar para cualquier joven cristiano que quiera entrar a la universidad. Para partir. Sí, así es. Para partir en esa temática de la cosmovisión. Así es, para partir en esa temática de la cosmovisión. Existe otro libro muy bueno, ¿eh? Existe una pequeña colección de Klee, que me imagino, Carlos, que tú la debes conocer bien, que es una pequeña colección que creo que era Pensamiento y Filosofía, no recuerdo bien. Solo alcanzó a salir 3 volúmenes, 3 tomos. Historia y filosofía. Que es donde está justamente Doyever, las raíces de la cultura occidental. ¿Ya? Después está Evan Runner, Política y Academia Escriturales. Y está finalmente como visión cristiana, una visión transformadora, de Walsh y Middleton. Ese librito de Walsh y Middleton es muy bueno. Sí, me parece que ya no... Creo que Klee ya no lo imprime. Así es. Pero me puedo carrilear, pero estoy casi seguro que Klee ya no lo imprime. No, yo estoy seguro que no los imprime porque los busqué como loco y pregunté en la misma Klee. ¿Ya? Ya. Adolfo García de la Sierra fue el director de esta colección. Creo que era Biblioteca de Pensamiento Reformado, de Pensamiento y Filosofía Cristiana, no me acuerdo, algo así. O Historia y Filosofía, algo así. Y alcanzó a lanzar 3 tomos y Adolfo es, después de Guillermo, yo diría que uno de los principales exponentes del pensamiento reformacional hasta hace un tiempo atrás. Con mucho respeto lo digo porque Adolfo yo lo conozco personalmente y tengo un gran respeto por él. Pero uno es el Adolfo académico, que escribe artículos y que traduce, que es tremendo, tengo el mayor respeto por él.
y otro es el Adolfo que interactúa en Facebook, que es Adolfo García de la Sierra. Lamentablemente a veces en el Facebook es un poco polémico. Le digo esto con el mayor respeto al querido maestro Adolfo, maestro Adolfo. Saludos para él, saludos. Saludos para maestro Adolfo, ¿no? Un gran, no, de verdad, un grande de América Latina, pero que de repente se pone muy polémico en el Facebook y cuando tú tienes las dos opciones, o digo esto de manera polémica o lo digo más piola, él siempre opta por lo polémico, entonces... Bueno, creo que es la mayor tentación en redes sociales siempre. Sí, por eso me salí de Facebook. Por eso ya no te encontramos en Facebook. Bien. Algo, bueno, así también como dato anexo, aunque por lo general al final damos también más recomendaciones de títulos respecto al tema. Nuestros hermanos brasileños han hecho una pega impresionante en este sentido. La editorial Monergismo ha traducido mucho de teología reformacional, a Doyever mismo y a otros autores de la escuela. Así es, sí, así es. Bien, entremos al índice del libro, así como para que la gente se pueda hacer un panorama. Y como ya tú mencionabas, como es una introducción, lo primero que hace, ¿cierto?, es presentar y explicar qué es cosmovisión, o qué es lo que viene a entender la escuela reformacional o esta misma cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Y me gustaría que pudieras comentarnos. Por ejemplo, yo vi una observación interesante cuando él hace la diferencia entre cosmovisión y filosofía o teología y cosas por el estilo. A ver si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, efectivamente una cosmovisión es una historia del mundo que opera a la raíz del ser humano, que es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo lema, que es simplemente un resumen de toda la enseñanza bíblica sobre el corazón, no es un versículo aislado loco, no, es un resumen de toda la enseñanza bíblica sobre el lev o el levav en hebreo, el corazón. Pero este versículo resume esto, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, implica que desde el corazón nosotros nos explicamos el mundo. Ahora, ¿cómo nos explicamos el mundo? A partir de relatos. Necesitamos nosotros de un relato que le dé forma a todo lo que observamos. Necesitamos de un relato que le dé forma a todo lo que nosotros vivimos, que nos explique el por qué, el para qué y el cómo de las cosas. Nosotros, si simplemente observáramos el mundo de una manera absolutamente científica y empiricista, solo recibiríamos datos inconexos. Pero la razón por la que le damos forma y que esto se transforma en conocimiento es porque le damos forma a esto con un relato. Bueno, una cosmovisión es una historia del mundo, y miren esto, una historia del mundo, o sea, así de grande, así de omniabarcante, así de total, una historia del mundo que opera a la raíz de la vida humana, que es el corazón. Desde la cosmovisión, yo miro y veo el mundo y lo entiendo. La teología es cómo yo expreso y explico y presento esto tanto frente al mundo como frente a la comunidad cristiana, buscando una unidad en la comunidad cristiana y buscando un testimonio frente al mundo. Cómo yo expreso esto de una manera coherente, de una manera que tenga una estructura y de una manera que haga sentido a los que oyen. La teología, por lo tanto, no es otra cosa sino el llevar a un tema o a una forma estructurada la confesión del cristiano. Creí, por lo cual hablé. ¿Cierto? Como dice la Escritura. Entonces, yo confieso al Señor, confieso a Jesucristo el Señor. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Él sea el Señor? ¿Señor de qué? ¿Qué significa que Él sea Salvador? ¿Me salva de qué? Entonces tengo que explicar lo que es el pecado. ¿Y por qué entró el pecado? Tengo que ir a la creación. En fin, entonces yo ordeno todo esto. La teología ordena, pero no es exactamente la cosmovisión. La teología no es cosmovisión. La teología es cómo yo estructuro mi profesión de fe cristiana para testimonio al mundo y para unidad de la iglesia. Por otro lado, la filosofía es cómo yo explico el sentido y origen del mundo y el sentido y origen de la realidad y del conocimiento, y desde qué base también yo tomo decisiones para distinguir lo bueno de lo malo. De ahí, por lo tanto, las tres grandes áreas clásicas de la filosofía que hablábamos recién, ¿no? Metafísica, epistemología y ética. Entonces son tres cosas, efectivamente son distintas, pero si te das cuenta, es imposible separarlas. Es interesante eso. Son distinguibles, pero son inseparables.
Es necesario distinguirlas, de hecho, quisiera ir más allá. Es necesario distinguirlas para no confundirlas, porque también es un error confundirlas. Es tanto un error confundirlas como es un error divorciarlas. Pero estas tres cosas están en un constante diálogo, ¿sí? Sorry que me ponga medio Calcedonia, ¿no? El concilio de Calcedonia decía eso sobre la naturaleza de Cristo, que claro, son inconfundibles, ¿cierto? Pero son también inseparables. Pero no mezclados. Claro. Pero es más o menos lo mismo, es la misma lógica. Excelente. Así que muy bien. Parte con eso primero. No sé si te parece que siga con lo siguiente del... Sí, de hecho a eso ¿sí? íbamos. Ya. Bueno, después yo quisiera resumirlo bien simple. El libro aborda las tres grandes etapas o las tres grandes partes de este relato que es la historia del mundo. Porque este es el punto que plantea tanto Wolters a partir de Doyever y de Kuyper. La revelación bíblica, que es la palabra de Dios, es ni más ni menos que una historia total, absoluta y omniabarcante del mundo. Nos dice por qué las cosas son como son, por qué son de esta manera, por qué las cosas que están mal y cómo deberían ser. Es una explicación total, omniabarcante y que no está hecha, ni diseñada, ni revelada para ser complementada con otros relatos alternativos. Este es el relato de la verdadera historia del mundo. Por lo tanto, los otros relatos del mundo que existen, el relato humanista, iluminista, ilustrado, o el relato de los antiguos griegos con respecto al mundo, o el relato existencialista, o el relato nihilista posmoderno, el relato que ustedes quieran, son antítesis de este relato. Pero aquí es donde viene lo interesante, que el hecho de que sean antítesis no significa que no tengan nada bueno. Porque de hecho les es imposible tener algo bueno, porque estos otros relatos son relatos parásitos, que necesitan del gran relato de la creación, porque el mismo Dios que reveló la palabra, por esa misma palabra creó el mundo. Así que la realidad es lo que Dios ha dicho que es por su palabra, y lo que Él, por lo tanto, reveló en la Escritura que es el mundo, es lo que el mundo es. No sé si me entienden, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que los otros relatos van a necesitar, igual que un parásito, igual que un virus, necesitan entrar, ¿cierto?, al huésped y de alguna manera succionar su vida, pero también tuercen, distorsionan y disminuyen. Esto está en perfecta coherencia con el cristianismo más ortodoxo, por ejemplo con San Agustín, con Agustín de Hipona, cuando les plantea el famoso tema del origen del mal, ¿no? Le dicen, ¿quién creó el mal? Y entonces Agustín de Hipona, que había sido maniqueo, su primera preocupación es cómo yo me deshago de este cacho de los maniqueos. Y él entonces dice, bueno, efectivamente el mal no tiene un creador, porque no tiene existencia propia, no es un ser creado, no tiene una ontología. El mal es la disminución, la distorsión del bien, pero no es un ser que existe aparte del bien. Es como la relación frío-calor, ¿no? Que el frío es la ausencia de calor. Entonces también el mal tiene ese tipo de relación con el bien. Siguiendo esa lógica, ellos dicen, bueno, todos estos relatos de alguna manera compiten, pero el relato bíblico es creación, caída, redención. Ahora, es decir, compiten en antítesis, pero necesitan del relato verdadero para vivir. Así que algo de verdad van a tener estos relatos, pero este es el relato verdadero. Creación, Dios creó todo para su gloria, como un reino glorioso, para manifestar, ¿cierto?, su propia gloria, para desplegar su gloria en toda la creación. Este es el objetivo con el cual Dios creó todas las cosas, desde las estrellas y galaxias hasta los microorganismos, ¿cierto? Y todo el funcionamiento interno de las células y de lo que ustedes quieran. Pero incluyendo los protones, bosón de Higgs y todo lo microscópico que se quieran y nanoscópico que se quieran imaginar. Todo Dios lo creó para desplegar su gloria. Cuántico también. Todo, o sea, para mí la física cuántica es una evidencia de la existencia de Dios, pero tremenda. O sea, absolutamente. Y por otro lado, este mundo que tiene al ser humano como centro para que a través de él Dios despliegue su gloria, siendo el ser humano reflejo de él, imagen y semejanza de él, este mundo fue echado a perder cuando el ser humano se rebeló contra Dios. Esta rebeldía, esta caída, produjo por lo tanto un daño, produjo por lo tanto una distorsión de todo este orden creado.
Y ahora nuestra relación con Dios está dañada, nuestra relación unos con otros está dañada y nuestra relación con la creación también está dañada. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Un redentor. Y Dios, que es misericordioso, provee de un redentor, aunque no lo merecemos, es solamente gracia. Así que Él promete el redentor desde Génesis 3 y revela al redentor en un punto de la historia. Por lo tanto, la historia de la redención es una historia básicamente en dos etapas. La expectativa por el redentor que habrá de venir y luego que Él viene, el anuncio de que el redentor ya vino y que está pronto para volver con el fin de restaurar toda la creación para su gloria nuevamente. Y nosotros estamos obviamente en esta segunda etapa del momento de la redención. Así que creación, caída, redención. Y él le dedica un largo capítulo, relativamente largo, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera, a cada uno de estos aspectos, mostrando, en realidad los capítulos son cortos, el libro de hecho es corto, el libro no es un libro largo, el libro tiene 200 páginas. Y con letras bien grandotas. Entonces el libro aborda creación, caída, redención, y al final él hace un cuarto capítulo donde él hace una distinción súper útil, que es la distinción entre estructura y dirección. Que él dice que existe una estructura de cómo las cosas fueron creadas, pero existe una dirección, que es la dirección que el corazón humano les da. ¿Ya? Entonces pensemos por ejemplo en la familia. La familia tiene una estructura que es como Dios la creó, pero existe una dirección que el corazón humano les da. En un contexto de una sociedad patriarcal, donde la mujer es vista como objeto, como posesión del hombre, de este patriarcado más bien opresor, ¿no? Entonces, evidentemente hay distorsiones porque hay una dirección que le da. Pero por otro lado, en otros conceptos de familia tal vez más posmodernos, nosotros vemos que la familia se configura más a partir de afectos y no a partir de la figura del padre, sino a partir de los afectos. Y si hay afectos, hay familia. Entonces puede ser familia, ¿cierto?, de distintas maneras alternativas. Dos hombres se podrían casar, dos mujeres se podrían casar, un hombre con un árbol se podría casar, ¿cierto? O, con ¿cierto?, un computador. O una mujer con su gato, claro. O con su... Entonces, ¿por qué? Porque lo importante es que haya afecto, ¿no? Entonces, ese es otro relato, claro. Pero fíjense que lo interesante, que a pesar de eso, nosotros le llama la atención, por ejemplo, hablando sobre esta agenda, por ejemplo, GLBT, que claramente tiene elementos muy obvios y evidentemente anticristianos. ¿Pero no les parece interesante lo mucho que quieren formar familia? Sí. Eso es porque existe una estructura creacional. ¿Me entiendes? Y por esa estructura creacional, ellos dicen, no, nosotros queremos formar familia, queremos tener familia y queremos que se nos reconozca como matrimonio y que se nos permita tener hijos para adoptarlos. Y claro, la lectura que de inmediato hacemos es, son unos pervertidos porque quieren cometer actos de pedofilia. Pero la verdad es que no es así el caso de la mayoría. No estoy negando que pueda haber alguno que tenga esa motivación. Pero la mayoría de ellos no es esa su motivación. Su motivación es porque ellos quieren tener una estructura, porque dentro de ello hay un clamor por la estructura creacional. Pero la dirección que ellos les dan a esa estructura es una dirección que no es conforme al relato verdadero del mundo. Y es por eso que le dan una dirección pecaminosa, que ciertamente es pecaminosa, no le estamos bajando el perfil a lo pecaminoso de eso. Pero en el fondo todo pecado es así. Miren, incluso voy a tomarme de un autor no reformacional para dar este ejemplo, porque me encanta este ejemplo. Es lo que Lewis dice. Lewis dice... ¿Qué es lo sucio del adulterio o de la fornicación? ¿Qué es lo sucio? ¿Es que tengan coito? No, porque eso es bello y es hermoso y Dios lo creó para la relación sexual entre marido y mujer. ¿Me entiendes? Lo pecaminoso es la manera como se busca obtener el placer sexual con un propósito y con un sentido, con una motivación totalmente distinta a la que Dios diseñó. ¿Qué es el robo? ¿Adquirir cosas? No, adquirir cosas es algo legítimo. Si yo trabajo y las pago, las obtengo legítimamente. Es bueno adquirir cosas, pero si yo las adquiero, ¿cierto?, sin pedirle permiso al dueño, ¿cierto?, y le tomo el libro al franco y me lo meto a las mochilas sin avisarle, cometo robo. Entonces, esto está en perfecta coherencia con lo que incluso Lewis llamaría mero cristianismo. O sea, solo que Walters le da estas dos palabritas, estructura y dirección. Entonces dice que es importante diferenciar la estructura de la dirección. Excelente. Y ese es el libro, en resumen. Muy buena, muy buena. ¿Alguna duda aquí de mis compañeros de podcast? Daniel, Carlos. No duda, pero sí reflexión respecto al tema de creación, caída, redención, que es muy bueno
analizar con esa misma base todo tipo de pensamiento. Uno lo puede analizar y puede ver que todos tienen su relato y ver también que todos tienen su versión de la creación, de la caída y redención. Y con eso intentan explicar el mundo. Entonces, muy interesante eso. Es un ejercicio que me gusta igual hacer. Y que, bueno, sigo también harto a un autor bautista, el Albert Moller, que hace todos los días ejercicio en su The Briefing, que es un programa de resumen que resume las noticias y va como haciendo ese ejercicio todos los días. Entonces uno va viendo como todos los relatos ahí, todos los días viendo el relato que hay detrás de todos los movimientos, de todos los problemas sociales. Es muy, muy bueno, muy enriquecedor como ir ejercitando eso constantemente. Muy interesante. Sí. Bueno, ahí se confirma también lo que decías tú, Jonathan, que finalmente los relatos o las propuestas cosmovisionales que tenemos, finalmente siempre no pueden eludir el hecho de que nacen de la ley creacional, como diría Walters, o de esta verdad de que Dios nos creó a todos, y de su ley nacen todas las cosas. Carlos. Sí, pues, así es. Sí, yo quería más que nada comentar que o hacerte como una pregunta. ¿Dirías tú, si un joven, por ejemplo, dice, oye, pero esto es como tratar de ser como relevante en la sociedad, y yo creo que Dios no nos ha llamado a eso? Entonces, ¿crees tú que de alguna manera el joven que no le toma el peso a lo mejor un desarrollo de la cosmovisión, crees tú que queda con, como decías tú, si la divorcia de la teología y de la vida misma, porque tarde o temprano él va a tener que aplicar de alguna manera una reflexión a partir de la escritura, queda desprotegido intelectualmente si deja de lado este tipo de reflexión de cosmovisión? Buena pregunta. No lo había pensado de esa manera, pero me hace harto sentido lo que tú me dices. Me hace harto sentido, fíjate. Claro, porque se puede ir por ejemplo, en el ataque apologético, o así dice la Biblia, pero si lo divorcia de la teología, claramente no va a poder armar una estructura. Bueno, es que ese es uno de los puntos justamente. Yo creo que por eso es que es tan importante que este tema de cosmovisión sea debidamente bien, disculpen la redundancia, pero sea debidamente entendido, ¿no? Sea adecuadamente entendido. Porque este tema de la cosmovisión está en boca de muchos, y muchos hoy día están hablando de cosmovisión, y hay un medio ahí que incluso se llama así. Y de repente lo que uno siente es que es más bien promoción de una agenda política muy clara, muy evidente, digamos, con la cual incluso uno como cristiano puede estar de acuerdo en buena parte de esa agenda. Yo personalmente, de hecho, lo estoy. Pero más allá de los puntos, a mí no me motiva para nada la estructura que tiene ese tipo de agenda. Porque me parece que no logra superar el dualismo humanista, no logra superar estas dicotomías propias del humanismo. O sea, entonces, mira, a mí me parece que lo que tú dices es súper acertado, ahora aquí pensándolo en este momento, ¿ya? Yo creo que efectivamente esa es la importancia de hablar de cosmovisión, de aprender de cosmovisión y de reflexionar. ¿Por qué es tan importante? Porque todos tenemos una. Hablar de cosmovisión, aprender sobre cosmovisión es tan importante porque todos tenemos una. Y opera a la raíz de nuestros conceptos teológicos y de nuestros conceptos filosóficos. Entonces, la cosmovisión, de hecho, como relato, si tú te fijas, tiene el poder de cautivar el corazón, y de hecho cautiva el corazón. Y existe un relato cautivador, existen otros relatos que compiten, que cautivan el corazón, que compiten por cautivar nuestro corazón como cristianos, como seres humanos. Y por eso es tan importante este tema. Ahora, si tú me preguntas a mí que no sé qué, que la relevancia, que ser relevante, honestamente, a mí tampoco me hace mucho sentido el querer ser relevante. Yo no creo que ese sea el punto. Yo creo que el punto no es ser relevantes. Ojo, yo no estoy diciendo que eso no tenga ninguna importancia. No, filo con ser relevante, no estoy ni ahí. Lo que quiero decir es que efectivamente la motivación no es ser relevante, la motivación es ser fieles. A mí lo que me motiva es ser fiel a la Escritura, a la palabra de Dios y a lo que Dios ha revelado.
Y ahí es donde entro en el tema. Es imposible ser fiel sin buscar relevancia. Por eso es que no existe esa dicotomía a la luz de la Biblia. No hay dicotomía allí. Correcto. Es imposible ser fiel sin que esa fidelidad te lleve automáticamente a buscar una relevancia en la comunicación del Evangelio y en el buscar vivir tu vida en el mundo de una forma que agrade a Dios. Y el aislarnos del mundo, el ejercicio monacal del encierro, del claustro, lejos del mundo, no me parece a mí que sea una cosa que tenga que ver con la fidelidad al llamado que Dios nos hace del Evangelio. No veo que ese sea el llamado del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, en toda la sección práctica de sus epístolas, digamos. Veo que las implicaciones políticas de lo que Pablo enseña en Colosenses son demasiado claras como para ser ignoradas. Más aún cuando él le escribe a una iglesia que estaba sentada en un balneario de retiro de funcionarios romanos, como era Colosas. Y entonces él viene a ellos y le dice, ¿saben qué? Ustedes sirvieron por mucho tiempo al Quirios, que es el César. Bueno, les voy a contar algo, el verdadero Quirios es Cristo. Y ustedes lo saben. Entonces ya es tiempo de que entendamos que Él gobierna las cosas visibles e invisibles. Ya es tiempo de que nosotros proclamemos la realidad de que Él es Señor de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra. Y ya es tiempo de que nosotros entendamos que Él fue puesto como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, todas las implicaciones exegéticas, está en el texto bíblico de Colosenses, por ejemplo, es una invitación a una participación en el mundo con el fin de poder anunciar a Cristo y extender su reino. El reino de Dios está aquí, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y el reino de Dios cómo se manifiesta? Denunciando los poderes que abusan y oprimen, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos. Y eso va acorde con una proclamación de una maravillosa salvación por la cual somos redimidos de nuestro pecado y libertados de la condenación eterna. Entonces no sé en qué punto de repente, con la distinción tan evangélica, ¿no?, entre, por ejemplo, acción social y evangelización, y ese tipo de dicotomías que nos encantan a los evangélicos, que no tienen asidero bíblico, de repente, o esta misma, fidelidad o relevancia, ¿qué vamos a ser, fieles o relevantes? Si tú me preguntas a mí, mi motivación es ser fiel, porque Él es mi Señor. Y cuando quiero ser fiel, veo que el Señor me dice ser relevante. Entonces no veo contradicción, o sea, no veo por qué tengo que optar. ¿Quién me puso esa opción delante? No sé quién fue, pero Dios no fue. Entonces, por eso yo creo que el tema de cosmovisión es tan importante, porque es una manera, tal cual como dices tú, si es que el joven no tiene no ha reflexionado sobre su cosmovisión, no ha meditado sobre su cosmovisión, no ha estructurado su cosmovisión, ¿qué va a pasar con él? Que va a estar mucho más susceptible a que otros relatos cautiven su corazón. Porque esos relatos le van a hacer más sentido. Y estos relatos podrán tener un color más de izquierda o más de derecha. Da lo mismo. Igual son relatos alternativos que no son el relato bíblico. Estos relatos podrán tener un matiz más conservador o más progresista. No importa. Pero van a ser otros relatos que no son el relato que Dios reveló para este joven que es hijo de Él. Entonces, ¿qué es lo que Él va a hacer? Va a terminar tratando de ponerle un ropaje cristiano a su cosmovisión, que es esencialmente no cristiana. Y eso... con un cherquicán. Exactamente, y eso es lo que yo más veo últimamente. Y ojo, es lo que más veo justamente en los que más hablan de cosmovisión, ¿eh? Correcto. Qué curioso. Tema interesante, importante, como ya escuchamos, y que da para harto, así que vamos a dejarle ahí a nuestros auditores el bichito, el interés sí, para que puedan conseguir el libro, leerlo y, como decíamos, buscar más literatura. Quien también toca el tema y entra harto es Nancy Pearcey, por ejemplo, en sus libros Verdad Total y El hallazgo de la verdad. Así que ahí así para que puedan ir tomando ahí. Ojo con Nancy Pearcey. Lecturas. Nancy Pearcey se formó en el ICS de Toronto, Institute for Christian Studies de Toronto. Allí ella fue formada. El ICS es el principal, o fue por lo menos hasta los años 90, y yo creo que sigue siendo uno de los principales, fue el principal centro de formación en pensamiento reformacional. O sea, ellos en los 50 recibieron a Doyever ahí.
De ahí era Evan Runner. Evan Runner enseñó allí abundantemente. Los principales pensadores reformacionales como el Jonathan Chaplin, Calvin Searveld, fueron profesores de Nancy Pearcey, digamos. Entonces, Nancy Pearcey tiene una clara influencia del pensamiento reformacional, totalmente. Sí. Excelente. Así que Bien, pues. voy a ver, partiendo por Jonathan, que puedas despedirte de nuestros auditores, saludarles. Ya están más que invitados a leer y a introducirse en esto de la cosmovisión reformacional. Así que para que puedas despedirte de quienes nos oyen. Bueno, muchas gracias por el espacio que me concedieron de estar aquí. Gracias por recibir y también gracias también por estar abiertos, digamos, y dispuestos también a dar espacio también a esto del pensamiento reformacional. Así que me despido de todos, agradecidos también porque han prestado atención a estos más de 40 minutos que hemos estado aquí. No, pero es que es muy interesante el tema, así que da gusto. Gracias, Jonathan. Daniel. Sí, bueno, gracias a Jonathan por darse el tiempo de poder exponernos estos temas muy interesantes que lo hemos conversado a grandes rasgos, pero ahora obviamente hablamos más en detalle aquí con Jonathan. Y también recomendar el libro, ¿cierto? Que lo pueden conseguir, no sé si es la librería que nombramos, pero lo pueden conseguir. Sí, está. Está ahí, entonces, si quieren, los hermanos en CLCI. Entonces, agradecer al Señor por esta oportunidad de haber compartido y esperar que nuestros auditores les haya encantado esta buena conversa de Jonathan. Así es. Carlos. Sí, bueno, agradecidos por poder conversar y también dejar como dijiste tú, esta instancia para invitar a desarrollarse la cosmovisión y que hay libros desde sencillos, medianos, complejos, pero si partimos, yo creo que yo he visto personalmente también muchos jóvenes que se han entusiasmado y han encontrado, incluso pastores también, que han alcanzado estos libros y se han visto muy beneficiados, como decía Jonathan, para desarrollar un relato también de diálogo con las cosas que también los hermanos también consumen y también los pastores van viendo y contrastando con el relato bíblico, así que también agradecido. Excelente, sí, pues reitero también la gratitud. Gracias, Jonathan, por darte el tiempo y compartirnos este libro, y invitar a nuestros auditores a que puedan seguir escuchándonos, que puedan compartir el material, y también, como decía Daniel al principio, si quieren dejarnos un mensaje de voz o escrito y recomendarnos algún libro, están los medios, los canales para hacerlo. Así que nos encontramos en otro episodio. Que estén muy bien. Hasta pronto.